Hoy en día, una de las cosas más preciadas para el ser humano es su libertad. Celebramos el derecho a elegir nuestros caminos, definir nuestras identidades y forjar nuestro propio destino. Sin embargo, junto con este regalo de libertad, viene una carga compleja y, a menudo, invisible. Muchas personas se sienten abrumadas por la autonomía que tanto desean, luchando bajo el peso de las expectativas, la indecisión y un temor profundo a lo desconocido. Esta paradoja acerca de que la misma libertad puede ser a la vez una fuente de ansiedad e inquietud para el hombre se encuentra en el núcleo del pensamiento de Erich Fromm. Pionero del psicoanálisis y la filosofía social, se adentró en la tensión entre nuestro deseo de libertad y el temor que ésta nos provoca. A través de su obra, Fromm se pregunta por qué, cuando se nos da la oportunidad de moldear nuestras vidas libremente, muchos optamos por la conformidad, la sumisión o el abandono de nuestros sueños. Fromm argumenta que la verdadera libertad implica no solo la ausencia de limitaciones, sino también la búsqueda activa del crecimiento personal y el autoconocimiento. En este video, al acercarnos a las teorías de Erich Fromm, descubriremos las razones detrás de nuestro miedo a la libertad, los mecanismos subconscientes que usamos para evitarla y, lo más importante, el remedio de Fromm para liberarnos de estas limitaciones. Su visión nos ofrece un camino para enfrentar la libertad con valentía y confianza en lugar de miedo y flaqueza. Nos invita no solo a comprender nuestras luchas internas, sino a tomar control de ellas. En su libro El miedo a la libertad, Fromm inicia dejando notar la ironía de que, si bien la libertad es deseable, también puede conducir a un profundo sentimiento de aislamiento e inseguridad. Fromm rastrea este miedo hacia los sucesos históricos de cambio, en particular, el surgimiento del individualismo en el mundo moderno. La decadencia de las estructuras sociales tradicionales, como el feudalismo y las instituciones religiosas, dejó a los individuos responsables de sus propias vidas y decisiones. Como escribe Fromm, el individuo se volvió libre, pero estaba solo, aislado y desprotegido. Así, se entiende que esta libertad recién adquirida, aunque liberadora como tal, obligó a las personas a enfrentar la desconcertante realidad de su soledad existencial. Fromm identifica este momento en la historia como un punto de inflexión en la manera en que los humanos perciben la libertad. Este cambio los forzó a un espacio de autonomía desconocido que, si bien parecía atractivo, resultaba emocionalmente abrumador. Sin el apoyo de una identidad colectiva y roles prescritos, el individuo cargaba con el peso de definir su propio camino. Para sobrellevar el miedo a la libertad, Fromm sugiere que las personas recurren a diversas formas de evasión, o lo que él llama mecanismos de escape. Estos incluyen el autoritarismo, la destructividad y la conformidad automática, cada uno de los cuales ofrece una ilusión de seguridad tras renunciar a la libertad individual. Fromm argumenta: los mecanismos de escape nos permiten evitar la angustia de no saber quiénes somos realmente. Estos mecanismos, como el conformismo automático, el autoritarismo o la destructividad, ofrecen alivio temporal, pero al precio de renunciar a nuestra autonomía y creatividad. Siendo así, el primer mecanismo de escape, el autoritarismo, implica una sumisión a una figura o sistema poderoso que promete aliviar la carga de la autonomía. Al alinearse con una autoridad,
los individuos pueden evitar tomar sus propias decisiones y escapar de la ansiedad de la elección. Seguidamente, la segunda forma de escapatoria es la denominada destructividad, la cual sirve como una forma de expresar la frustración ante el conflicto interno que genera la libertad. Cuando los individuos no pueden reconciliar su autonomía con sus temores internos, pueden autosabotearse entregándose a malos hábitos o adicciones, intentando eliminar la fuente de su ansiedad en lugar de confrontarla directamente. Finalmente, la conformidad automática, que es la manera más común de escape, y es que implica que las personas adopten los comportamientos, valores y actitudes del grupo que los rodea. Fromm advierte que esta conformidad lleva a una pérdida del yo, en la que los individuos se vuelven indistinguibles de los demás y evitan los desafíos de ser libre por medio de la imitación de los que los rodean. Cada uno de estos mecanismos, aunque efectivo para reducir la ansiedad inmediata asociada a la libertad, evidentemente limita el crecimiento personal y la fidelidad con uno mismo. Fromm cree que estos escapes niegan a las personas la oportunidad de realizar plenamente su potencial, dejándolas dependientes de fuerzas externas en lugar de encontrar y cultivar su ser interior. Erich Fromm diferencia entre dos tipos de libertad: la libertad negativa, que es simplemente la ausencia de restricciones externas, y la libertad positiva, que es la capacidad de realizar el propio potencial y convertirse en lo que uno realmente es. Para Fromm, la libertad positiva es la forma más elevada de libertad, ya que implica no solo liberarse de limitaciones externas, sino también comprometerse activamente con el proceso de autorrealización. Fromm plantea que la libertad positiva exige un esfuerzo consciente para desarrollar nuestras capacidades, alineándolas con nuestros valores y aspiraciones. Esto no ocurre de manera automática, requiere introspección, creatividad y una disposición para enfrentar los desafíos inherentes a la vida. En su libro El corazón del hombre, señala: el hombre no es un ser terminado al nacer, es un ser que debe transformarse en lo que puede llegar a ser. Esta transformación es el núcleo de la autorrealización, un proceso que Fromm considera el verdadero propósito de la vida humana. La autorrealización en el marco de la libertad positiva no significa buscar satisfacción en lo material o en el reconocimiento externo, sino en el crecimiento interno. Fromm describe este proceso como un cambio de una orientación de tener a una orientación de ser. A través de su escrito Tener o Ser, sostiene que la libertad positiva se alcanza cuando nos centramos en vivir auténticamente, priorizando experiencias significativas, aprendizaje continuo y conexiones genuinas con los demás. La libertad positiva consiste en la espontaneidad y en la capacidad de vivir como un ser humano pleno, escribe. Este tipo de libertad no solo libera, sino que eleva, transformando la vida en un proceso continuo de creación y autodescubrimiento. Erich Fromm argumenta que una de las claves para superar el miedo existencial a la libertad es lograr un equilibrio entre nuestra individualidad y nuestra capacidad de conectar realmente con los demás. Este enfoque es crucial porque uno de los mayores temores relacionados con la libertad es el aislamiento. Según Fromm, cuando somos libres de decidir y actuar según nuestra voluntad, también enfrentamos el riesgo de sentirnos solos y desconectados de los otros. En lugar de sacrificar nuestras ansias de libertad para encajar entre la gente, Fromm propone que las relaciones humanas auténticas
son una manera de reconciliar la necesidad de conexión con el respeto por nuestra individualidad. En su obra El arte de amar, señala que este tipo de relaciones se basan en el cuidado, el respeto y la responsabilidad mutua. Estas cualidades permiten que cada persona conserve su autonomía mientras establece lazos profundos y significativos. El amor, en el sentido más amplio, no se limita a las relaciones románticas. Fromm lo entiende como un compromiso activo con la vida, con los demás y con uno mismo. Este tipo de conexión no solo nos permite compartir nuestra libertad con los otros, sino también encontrar apoyo emocional que nos ayude a manejar la incertidumbre que conlleva vivir sin ataduras. Es este amor auténtico el que proporciona el equilibrio necesario para superar el miedo al aislamiento que a menudo acompaña a la libertad. Como escribe Fromm, el amor es un poder que produce unión, pero una unión que preserva la integridad y la individualidad de los seres humanos. En este contexto, el amor no es una represión de la libertad, sino un espacio donde ésta se expande, permitiendo que las personas sepan convivir en confianza, sinceridad y respaldo mutuo. Para Erich Fromm, la verdadera libertad no puede separarse de la responsabilidad, y ambas son esenciales para el crecimiento personal y la autorrealización. Mientras que la libertad otorga al individuo la capacidad de elegir y actuar, la responsabilidad le exige asumir las consecuencias de esas elecciones y, al hacerlo, expandir su potencial como ser humano. Este equilibrio es fundamental para superar el miedo a la libertad, ya que muchas personas buscan evadirlo al renunciar a su autonomía y depender de fuerzas externas para guiar sus vidas. En Tener o Ser, Fromm afirma: la libertad implica no solo el derecho, sino también la obligación de ser auténtico y enfrentar las consecuencias de la autenticidad. Este compromiso con uno mismo permite al individuo explorar y desarrollar sus capacidades únicas, transformando la libertad en un motor de crecimiento personal. La responsabilidad, lejos de ser una carga, se convierte en una herramienta que impulsa la autoexpansión al exigir que el individuo reflexione, aprenda y evolucione a través de sus decisiones. Fromm destaca que el desarrollo personal no ocurre en aislamiento. Para él, vivir responsablemente implica un compromiso tanto con uno mismo como con los demás. En El miedo a la libertad señala: la verdadera libertad no es hacer lo que se desea sin restricciones, sino dirigir nuestras capacidades hacia objetivos que beneficien a otros sin perder nuestra autenticidad. Esta integración de responsabilidad y libertad fomenta un desarrollo equilibrado, donde el individuo crece como persona y contribuye al bienestar de su comunidad. Al reconciliar la libertad con la responsabilidad, la persona no solo se libera del miedo, sino que también encuentra propósito y significado en su existencia. Como concluye Fromm, el desarrollo pleno del ser humano es posible cuando abraza su libertad para crear, aprender y contribuir, asumiendo la responsabilidad de su propio destino. A lo largo de este video, hemos explorado la inquietante pero empoderadora dualidad que plantea Erich Fromm sobre la libertad. Aunque deseada y valorada, la libertad puede convertirse en una fuente de angustia cuando no sabemos cómo manejarla. Fromm no solo desentraña los mecanismos de escape que usamos para evitar la responsabilidad de nuestra autonomía, sino que también nos ofrece un camino hacia una vida auténtica, la libertad positiva. La propuesta de Fromm va más allá de la simple ausencia de restricciones externas.
Nos desafía a utilizar la libertad como un medio para realizar nuestro potencial, trascender nuestras limitaciones y vivir de acuerdo con valores altruistas y genuinos. Este proceso de autorrealización exige valentía, pero también nos ofrece una recompensa incomparable, un sentido de propósito, autosuficiencia y vínculo legítimo con los demás. Fromm insiste en que la verdadera libertad no está aislada de nuestra responsabilidad ni de nuestra capacidad de formar relaciones auténticas. Es un equilibrio entre el desarrollo de nuestra individualidad y el compromiso con el mundo que nos rodea. Vivir en libertad significa aceptar tanto el desafío de tomar decisiones conscientes como el compromiso de responder por ellas, entendiendo que cada elección es una oportunidad para crecer, aprender y contribuir. En última instancia, Fromm nos invita a transformar el miedo en acción, el aislamiento en conexión y la incertidumbre en creatividad. Nos reta a abrazar nuestra libertad como un proyecto de vida en el que cada paso hacia la autenticidad nos acerca a nuestra plena realización. Como él mismo resume, la libertad real implica el coraje de afrontar la soledad y el vacío, de resistir la tentación de huir hacia la certidumbre o el conformismo. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.